Muy buenos días, como siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Continuamos estudiando la bella carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, una carta que por extensión es para todos los cristianos desde que él la envió a estos hermanos. Hoy vamos a ver un tema o a estudiar un tema que trata acerca del secreto, o sea, el único secreto que en cierto modo nosotros necesitamos saber. Usted sabe que de repente hay personas que le dicen a uno que tengo un secreto, y entonces cuando alguien le dice tengo un secreto, se puede decir que hay algo de fascinación en estas palabras. Los oídos se concentran y el interlocutor se inclina, por decirlo así, susurrando, diciendo dímelo, yo no se lo diré a nadie. Es lo que casi toda la gente reacciona así, de esa manera. Hay religiones de misterio que usan el deseo de conocer secretos para obsesionar a los incautos. Dan la impresión que ellos tienen un secreto como religión, y es una manera para atraerlos. Tienen frases secretas y participan en rituales secretos y dicen que ellos afirman tener la clave a los misterios del universo. Prometen conocimiento que está disponible solamente a los iniciados. Así proceden muchas religiones. Es decir, para que usted conozca estos secretos, usted debe de ser un fiel miembro consagrado a nuestra agrupación. Bueno, en contraste marcado con estos fraudes, analice usted, y vamos a estar viendo en esta lección del capítulo 4, los versos 10 hasta el 14. Analice usted el versículo 12 del texto de esa lección. Mire lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, al analizar el texto que tenemos acá de este versículo 12, Pablo hizo referencia a un auténtico e importante secreto que él poseía. Miren lo que dice, lo leo otra vez: en todo y por todo he aprendido el secreto, por decirlo así. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, podemos decir que es el único secreto que necesitamos. Bueno, nos estamos acercando, como usted lo puede deducir también, al final de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Todavía le faltaba un propósito que cumplir, y ese propósito que cumplir era expresar su agradecimiento
expresar su agradecimiento por el don que le habían enviado por medio de Epafrodito. Desde el principio que vimos los estudios iniciales de la carta, cuando los hermanos en Filipos usaron al hermano Epafrodito para que le hiciera entrega del donativo que le enviaban, el apóstol Pablo siempre mostró un óptimo agradecimiento a los hermanos en Filipos como a Epafrodito mismo. Por supuesto, el apóstol no podía sencillamente decir gracias. En lugar de esto, como es típico de los escritos del apóstol Pablo, aún algo tan sencillo como dar las gracias se convierte en un extenso párrafo con profundos momentos de vislumbres espirituales y prácticos. Entonces, tenemos que nosotros entender, pues, se dice que en cada una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo, siempre mencionó el agradecimiento. Siempre él enseña, pues, a cómo es que los cristianos y las personas, pues, deben de ser agradecidas. Esta es una cualidad que como seres humanos se debe de tener. Entonces, en esta presentación que les estoy haciendo, abordaremos algunos de esos profundos momentos que nos presentó el apóstol Pablo, incluyendo el secreto del apóstol que le hacía a él estar contento. El apóstol Pablo más adelante expresará en una forma más expresiva ese contentamiento que él tenía. El apóstol Pablo en ningún momento se quejó de no estar agradecido. Por el contrario, independiente de las condiciones en que él estuviera y estuvo, y aquí en estas condiciones en que les escribe la carta, yo les recuerdo que él estaba en la cárcel. Realmente no es nada agradable estar en una cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo la entereza y tuvo mente, corazón, pensamientos para escribir no solo esta carta, sino 3 cartas más que se conocen como las epístolas de la prisión. Entonces, en este versículo 10, vemos, hermanos, que es el primero que vamos a estar tratando desde el 10 hasta el 14, vemos en primer lugar una situación satisfactoria. Miren lo que dice el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Faltaba la oportunidad. Bueno, el apóstol Pablo se había referido anteriormente al donativo de los filipenses. Mire, vamos al capítulo 1 y el versículo 5. Allí dice en 1:5, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Luego, si vamos, hermanos, al capítulo 2, en el capítulo 2 hay un párrafo bastante grande, empezando desde el versículo 25 hasta el versículo 30 del capítulo 2. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, ahora, hermanos, volvía a abordar con mayor detalle el tema. Vamos otra vez al capítulo 4 y vamos a consultar los versos 14 y 18. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Verso 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, vemos que el texto del verso 10, capítulo 4, comienza con la última referencia a gozarse que se hace en la carta. ¿Qué es lo que dice el verso 10? En gran manera me gocé en el Señor. Noten que él destaca el gozo en el Señor. Si habláramos de gozo humano, pues ni lo expresara así como lo expresa acá, porque las condiciones en que él se encontraba no eran agradables. Pero él está diciendo: en gran manera me gocé en el Señor. Esta es la única vez que el apóstol Pablo usó una expresión calificadora, podemos decir, para una referencia a gozarse. Él dice que se gozó en gran manera. Miren qué hermoso, cuando dice se gozó en gran manera. Es una expresión, hermanos, que indica cuán intenso era el sentimiento del apóstol Pablo. Tenemos que captar eso, lo profundo de ese sentimiento que tenía el apóstol Pablo cuando dice en gran manera. Ahora nos podemos nosotros preguntar, ¿qué hizo que se gozara en tal grado? ¿Qué es lo que motivó que él se gozara en este sumo grado? Bueno, lo hizo la expresión del amor de los filipenses. La expresión del amor de los filipenses. Él pudo notar de que los hermanos de Filipos realmente le amaban, realmente le extrañaban, realmente estaban muy preocupados por él. De parte de los hermanos de Filipos era lo más horrible que pudo haber sucedido el darse cuenta que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Entonces, sin embargo, como veremos, hermanos, la felicidad del apóstol no se debía tanto al donativo. Cualquiera se alegra con un donativo, eso es indiscutible. No esperamos que una persona que reciba un donativo se enoje, tenga mal gesto, haga cara horrible por recibir un donativo. Eso es normal. De repente, pongo este ejemplo sencillo: alguien
me regala una bolsa de cereales, la cual trae 5 libras de arroz, 5 libras de frijoles, 5 libras de azúcar, trae harina, trae aceite, trae todo lo elemental de la canasta básica. Entonces, si me dice, mira hermano Alexander, o don Alexander, como sea, aquí le doy este donativo, pues evidentemente que a mí me va a alegrar, porque me está dando para comer, me está contribuyendo a que yo, el dinero que iba a invertir para comprar pues esos cereales, lo pueda invertir en otras cosas. Eso es evidente, pero cuando yo estoy diciendo que la felicidad del apóstol no se debía tanto al donativo, sino al hecho de que tal donativo demostraba la preocupación. Y algo más que les digo, el énfasis de esta sección no es en cosas, hermanos, no es en cosas, sino en personas. No es en el donativo, sino en los que lo dieron, quienes estaban dando el donativo. Es como el mismo principio que Lucas nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Él está diciendo claramente ahí, más bendecido es, más fortalecido espiritualmente es el que da que el que recibe. Eso así va a ser siempre, hablando en el sentido espiritual, no en el sentido del mundo. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo recibo un cheque por $100, soy bendecido. Soy bendecido. No es indudable esa situación, o no es dudable, perdón, es dudable esa situación. Pero la bendición mayor es para el que está dando, porque él ha crecido espiritualmente hablando. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo aquí está tratando. El apóstol escribió en gran manera, noten lo que dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y yo les voy a explicar esto. En nuestro idioma, la segunda parte de esta aseveración podría tomarse como una leve expresión, pero nada de esto indica el texto en el idioma griego. El apóstol Pablo dice que siguió diciendo de esta manera, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba, noten, la oportunidad. Os faltaba la oportunidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Muchas veces se quiere hacer algo bueno, se quiere ayudar, pero no se presenta la oportunidad. Y yo les voy a seguir explicando acerca de esta situación. En el texto original, la expresión estabais solícitos se encuentra en el tiempo imperfecto, lo cual nos indica una acción continua en el pasado. O sea, una acción continua quiere decir que se da en el pasado, pero que se siguió dando. Se sigue dando y alcanza también cuando a los tiempos actuales. Entonces se podría traducir de esta manera: os mantenéis solícitos. Ustedes se mantienen solícitos, se mantienen haciendo lo bueno. El problema de ellos era que les faltaba, como lo dije hace unos instantes, les faltaba la oportunidad para expresar su solicitud. Les faltaba tener esa oportunidad para expresar su solicitud.
Hay una versión que dice, no había manera que pudieseis demostrarlo o demostrarla. No había manera pues que pudieran demostrar esa situación. En otras palabras, no era que el apóstol Pablo no hubiera estado en los pensamientos de ellos, sino que no había estado, por decirlo así, al alcance de ellos. No había estado al alcance de ellos. No habían tenido la oportunidad. Yo sigo explicando más, hermanos, acerca de esto. Nosotros no podemos tener certeza de por qué a los cristianos de Filipos les faltó la oportunidad de ayudar al apóstol Pablo. Puede que perdieran contacto con él después de que él salió de Macedonia a su viaje en Jerusalén. Y voy a remontarles históricamente a esta salida del apóstol Pablo. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 6 y 16. Noten lo que dice en Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos, noten, de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fíjense bien, sale de Filipos, se va para Troas y dice que se quedan ahí 7 días. El tiempo ha pasado, va pasando pues. Vamos al verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Va en este viaje para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Imagínense, entonces, ¿por qué estoy citando esto? Porque pueda que a partir de esta salida, pues se había perdido el contacto con ellos. Y esto suele ser así aún en nuestros tiempos modernos. De repente, como iglesia, tenemos la visita de un hermano predicador que es notable en su enseñanza y en su espiritualidad, pero después de haberlo gozado por un tiempo su enseñanza, tiene que salir, tiene que regresar o irse a otros lugares de misión, y perdemos contacto con él. Perdemos ese contacto, no hay oportunidad de estar con él. Entonces pueda que esto hubiera pasado de los hermanos en Filipos con el apóstol Pablo. Entonces, era mucho lo que había sucedido a Pablo desde entonces, hermanos. Las mismas epístolas que él escribió nos hacen tener esa certeza, esa convicción de todos los hechos, de todos los acontecimientos que habían sucedido en el apóstol Pablo. Tal vez a lo mejor fue la profunda tristeza de ellos. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 2. Dice de esta manera, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El apóstol Pablo no omitió dejar claro la profunda pobreza de los hermanos en Macedonia. Tal vez eso les impidió por un tiempo, hermanos, pero estoy hablando en una forma que a lo mejor. Bueno, es incluso posible que tuvieran dificultad hallando a alguien disponible para viajar hasta donde estaba el amigo de ellos. El amigo de ellos, me refiero al apóstol Pablo. A lo mejor tuvieron dificultad en encontrar a un Epafrodito que le pudiera entregar el donativo que habían recogido para él. Por la razón que fuera, hermanos,
no poder ayudar se debió a situaciones fuera del control de ellos. Y usted sabe bien que hay cosas que en nuestra vida están fuera de control. Hay cosas que en nuestra vida nosotros no las podemos controlar. ¿Ve? Quisiéramos, pero no podemos. No está a nuestro alcance. Y todo esto, pues, podemos decir que se dio en esta situación. Al final, resolvieron el problema, cual haya sido, hermanos. Yo no estoy diciendo este fue el problema, cual haya sido el problema, y dice que revivieron el cuidado que tenían ellos de Pablo. Ahí está bien claro en Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. Ahí lo expresa con una claridad enorme. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Ve? Entonces, hermanos, se ve esta situación. La palabra del idioma griego que se traduce por revivido es una forma de una palabra compuesta que significa volver a florecer o a brotar. Volver a florecer o a brotar. Hay una versión que dice, vuestro cuidado de mí ha florecido de nuevo. Vuestro cuidado de mí ha florecido de nuevo. Entonces, la palabra para revivir se usó en el Antiguo Testamento griego para hacer referencia a un árbol seco que vuelve a la vida. Mire, hay una ilustración muy excelente y vámonos al Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. Ahí en Ezequiel, en el capítulo 17, y vamos a ver el último versículo de este capítulo, o sea, el versículo 24. Dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Yo voy a ponerles una ilustración de la naturaleza. Aquí en nuestro país, por ser un país estrictamente tropical, solo contemplamos marcadamente dos estaciones, invierno y verano. Y son diferentes los tiempos de las estaciones. Le llamamos invierno a lo que en el norte, en Europa, es el verano. El invierno nuestro no es frío, el invierno nuestro es lluvia, y que comienza el 1 de mayo y termina el 31 de octubre. Luego le llamamos verano cuando las estaciones del norte y de Europa le llaman invierno porque es el invierno frío. Nuestro verano es a partir del 1 de noviembre y termina el 30 de abril. 6 meses para cada estación. Pero hablando y esto se marca en Centroamérica, y quizás más en El Salvador es más marcado por estar más en el trópico. Pero en los demás países se marcan las 4 estaciones. Son muy bien marcadas. La primavera es cuando florecen los árboles, florecen las plantas. Pero ¿qué sucede? Durante los meses de invierno hay un frío intenso, la hierba parece muerta, los árboles están desnudos, no hay flores,
Luego el clima empieza a calentar, cuando ya el invierno se empieza a ir, vuelven las lluvias. Todo se vuelve verde de nuevo con colores a un lado y otro. Usted ve, pone su vista a cualquier rumbo y ve este nuevo resurgir de la naturaleza. Las flores, hermanos, brotan de nuevo. La tierra y los árboles dan sus frutos, mantienen una vida latente, una vida apaciguada durante el invierno, pero evidentemente necesitan el sol y la lluvia para ser revividos. Y cuando llega este sol y la lluvia, entonces se dan las bellas flores, se da lo verde de los árboles, se ve que hay vida. Esto es lo lindo de nuestro país. Aquí casi todo el tiempo las montañas están verdes. ¿Por qué? Por lo que he explicado anteriormente. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo, hermanos? Esta ilustración de la naturaleza. Porque del mismo modo, el cuidado que tenían de Pablo los hermanos filipenses jamás había muerto. Jamás había muerto, sino que necesitaba las condiciones idóneas para volver a florecer. Necesitaban los hermanos en Filipos tener la oportunidad de volver a demostrar este amor para con él. Por eso estoy diciendo en una parte de esta lección, y es lo que hay que entender, de que el énfasis no está en el donativo en sí. El donativo en sí ya he explicado que trae bendición. Que a usted le regalen frijoles, arroz y azúcar trae bendición. Pero el énfasis no estaba en eso, sino el énfasis estaba en las personas, en la actitud que se tiene. Mire, yo estoy en un supermercado. Aquí yo no culpo a las cajeras, porque es la orden que tiene. Pero a usted le hace falta un centavo para poder saldar la cuenta y no lo tiene. Qué bonito sería que la persona de atrás le diga, mire, aquí tiene el centavo. Yo lo he hecho, hermanos, porque lo he visto en los Estados Unidos. La gente tiene esa buena costumbre, que eso es un centavo, o 5 o 10 centavos. ¿Ve? No se va a quedar más pobre de dar 10 centavos a alguien que está en apuros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esa situación. No, yo le hago esta interrogante. ¿No es un deleite ver que todo vuelve a la vida después de un largo, duro invierno? Cuando aquí hablamos mucho de esto con mi esposa y varios de los que ya llevamos varias décadas de vida, y con personas de edad. Cuando fuimos niños, jóvenes, adolescentes, aquí en este país de El Salvador habían temporales, le decían. Llovía 10 días, no paraba de llover, no paraba de llover. No había las catástrofes que ahora hay cuando llueve 3 horas seguidas y empiezan los cuerpos de socorro y los medios televisivos a dar información de los desastres que hay. Todo debido al deterioro del ser humano, porque la vegetación la ha destruido. Entonces, cuando habían aquellos inviernos o temporales, mejor dicho, de 10 días, lluvia tras lluvia, acogía estar encerrado, abrigado, estar comiendo frijoles, tortillas, aguacate, pero cuando terminaba el temporal y salía el sol, había una alegría extrema. Pues hermanos, yo le digo, no es un deleite ver que todo vuelve a la vida después de un largo y duro invierno. Claro que sí,
esta era la clase de deleite que el apóstol Pablo estaba expresando cuando escribió que los filipenses habían revivido el cuidado que tenían de él. Los hermanos filipenses habían revivido el cuidado que tenían de él. Qué hermoso y qué hermosa lección, que así nosotros la tengamos, el revivir el cuidado por nuestros hermanos en la fe. Yo le digo a usted, hermano, cuando un hermano o una hermana le escribe que ore por ella o por él, no sea desplicente, hágalo. Hágalo. ¿Por qué? Porque esa persona, ese hermano o hermana en Cristo, está depositando en usted su confianza espiritual en que usted interceda a través de las oraciones que lleguen a nuestro Padre Celestial por mediación de nuestro Señor Jesucristo, y que se dé la sanidad. Y yo puedo ver, hermanos, que en el trajinar de la vida espiritual ha habido mucha bendición cuando decenas de oraciones se hacen por una persona en Cristo que está en una grave situación. Esto es lo que quería ver en esta primera parte. Vamos a continuar viendo más. Yo siempre les digo que de esta epístola, de cada parte, de cada sección, de cada versículo, hay mucho gozo, como lo hay de toda la Sagrada Escritura. Pero yo trato de sacarle el mejor provecho, como se dice en buen salvadoreño, sacarle el jugo a cada una de las enseñanzas para que nosotros realmente nos gocemos y nos las apliquemos. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.